no herirnos es mucho mejor. Bueno, nos vamos los dos a casa ya, pero nos vamos. Entonces, las técnicas están diseñadas no como en la esgrima deportiva actual, que se busca el tocado en el que la victoria es deportiva, sino la supervivencia. Esto es especialmente importante cuando se va al duelo, en el que no tienes compañeros y no está la adrenalina lanzada como una batalla, y que no hay realmente esgrima en una batalla, hay guerra. Pero aquí no, aquí hay un sistema de tienes que controlar tus emociones mucho, manejar la distancia y ser muy frío. No tener miedo de morir, no puedes pensar en ello, pero tampoco jugártela y hacer acciones que sean una pérdida de control que implique quizás matar al otro, pero también morir tú. Pues él ahora mismo ese tipo de juego es el que se hace cuando se es diestro verdadero. Es una esgrima muy sutil y muy segura, muy conservadora, ¿vale? Por favor, para Antonio en cambio hay que ir una guardia más corriente, con la mano, incluso la mano más atrasada, incluso más atrás, eso es, recogida, que es una esgrima más intuitiva, instintiva, basada en los movimientos naturales que el cuerpo, que el tirador adquiere por efecto de la práctica, pero sin que haya una teoría desarrollada como la que hay en la destreza. En la destreza se utilizaron diferentes ciencias de la época para describirla, desde la cosmogonía, la matemática y la geometría como sistema fundamental, lo que faculta al tirador cuando está tirando a leer la esgrima bajo forma de ángulos. O sea, tú lo que ves cuando estás tirando, si eres diestro verdadero, como es mi caso, lo que ves son ángulos, líneas, de forma que puedes analizar cualquier movimiento de lo que está haciendo tu contrario en base simplemente a la aplicación de conceptos geométricos. Pero implica necesariamente también práctica corporal y mecánica para que lo puedas llevar a la práctica. Claro, no es tan sencillo, no solo saber geometría, sino un profesor de matemáticas ya vendría aquí y nos ganaba a todos. Claro. Vamos por favor, vamos a tirar. Tú tira más con un planteamiento más, digamos, más instintivo, y Borja lo hará como diestro, con el brazo estirado y manteniendo mucho una esgrima más conservadora. Como se puede ver, aquí son importantes tanto las acciones tanto las acciones de punta como lo que se llaman cuchilladas, que son los golpes de corte. La cuchillada nunca se tira sin que haya una sujeción previa. Si la hay un error del tirador, que también se equivoca, claro. Pero en buena ciencia siempre se produce tras la sujeción del arma contraria. Este también va armado. Y también el número de acciones cuerpo a cuerpo y intentos de desarme son constantes. Es decir, era muy normal para un diestro verdadero sublimar lo que era la acción de conclusión, que es el desarme, básicamente porque también tenían fuertes valores cristianos, no eran asesinos. Y si puedes desarmar a tu contrario y evitar que te mate sin matarle, era algo que realmente era socialmente muy bien aceptado. El ser capaz de tener tal superioridad que no matabas a tu contrario, pero le impedías hacerte daño a ti.